Vamos a hablar un poco sobre un tema muy importante, Juan Camilo, Daginet, y a ustedes oyentes, pues seguimos avanzando con un tema relacionado con el arroz. Y también el tubérculo, las papas Las en zona. papas además, Sí. o sea, alimentos de primera necesidad, alimentos que pues por supuesto vienen además poniendo en serios apuros, dicen algunos en calzas prietas. ¿Está bien dicho? No lo había Vamos a escuchado. averiguarlo. Es decir, lo ajusta, lo preocupa un poco la situación a los cultivadores, tanto del arroz como de la papa. ¿Por qué? Porque pues son varios los factores que no les permite a ellos tener ese tope, que al mismo tiempo lo puedan rebasar y empezar a obtener algunas ganancias. Hay situaciones como, ya las vamos a ampliar también en un momento, situaciones muy claras como es el tema del contrabando que viene entrando por algunas fronteras, las exportaciones que también, aunque sean legales, pues afectan, porque muchos productos que se exportan gracias a los tratados de libre comercio, pues esos libres de impuesto que llegan, pues terminan afectando a estos productores que tal vez no logran llegar a ese punto de equilibrio donde tal vez la utilidad se empiece a reflejar. Y son varias las situaciones. El paro arrocero, ¿cuánto lleva ya por lo menos un año? Entre que se levanta, se va, vuelve. Sí, más o menos Es un año intermitente y hoy se cumplirían 4 días en esa reactivación. Pues hablemos con el alcalde del municipio de Iles, él es Nixon Benavides. Él pues nos va a hablar y pues la situación tan crítica que se vive en este municipio en cuanto a la siembra de papa y arroz. Esto queda ubicado exactamente en Nariño. Alcalde, bienvenido a Colmundo Radio, gracias por atendernos, muy buen día. Bueno, un saludo cordial y gracias por la preocupación también de un tema importantísimo como es el tema de la papa. Nosotros hace un año estamos viviendo una crisis enorme. A raíz de eso hemos adelantado varias gestiones ante el gobierno nacional. Últimamente tuvimos la reunión con la ministra de Agricultura, con la ministra de Comercio. Se han tomado unas medidas, pero realmente es muy preocupante la situación que está pasando con el tema papero y con el tema arrocero. Alcalde Benavides, Iles, Nariño, aproximadamente cuántos cultivadores de papa tiene? ¿Cuántos tienen ustedes reportados y en qué nivel? No sé si están en algún escalafón a nivel nacional en cuanto a la producción, al volumen de producción que tienen ustedes en este municipio. Iles es el principal productor de papa que tiene Nariño. Nosotros, la mayoría, si no es que el 90-95% de nuestra población deriva su sustento del tema papero. Por eso ha sido la crisis que se ha generado unos traumas, no solo en materia económica, sino en materia administrativa. Y ahí las medidas que hemos tomado. Nosotros hemos conformado una gran asociación, que es la Asociación de Paperos de Nariño, que la conforman más de 15 municipios paperos de la región. Y hemos conformado esa nueva asociación con el ánimo de que esa asociación sea escuchada, que el pequeño productor sea escuchado, porque la crisis hoy en día se está sembrando a pérdida. Lo curioso y lo paradójico es que mientras se siembra a pérdida, los insumos agrícolas suben. Y eso es lo que es el reclamo que le hemos hecho al gobierno nacional, tomar unas medidas serias frente a lo que está pasando. Hay que también revisar el tema de Monómeros. Monómeros era una empresa de agroinsumos que antes pues le pertenecía parte al país y parte le pertenecía a Venezuela. Lastimosamente creo que hoy con toda la situación Monómeros pasó a manos de Venezuela, pero sí hace falta revisar ese tema que es importante, la tecnificación de la cadena productiva de la papa, que también es vital. No podemos quedarnos solo con producir, sacar el tubérculo de la tierra y así venderlo. Hay que pensar en un país que una agroindustrialización, que eso es lo que estamos solicitando, y también unas barreras frente al contrabando. Nosotros estamos en la frontera con el Ecuador. Eso, además de una dinámica comercial, significa también estar expuestos a todo el tema de contrabando. Sin embargo, antes que cerrar las fronteras, lo que nos toca es volvernos competitivos. Y la misma situación que está pasando con el tema de la papa lo está pasando con el tema de la cebolla. Hay mucha cebolla del Ecuador y del Perú que ingresa y que está afectando la economía de Nariño y por supuesto el país.
Alcalde, ustedes tuvieron un encuentro con la ministra de Agricultura y la ministra de Comercio y en esa reunión acordaron, o bueno, ellas indicaron que iban a hacer como un control en la frontera durante 30 días. Primero, quisiera saber si esta medida preventiva realmente les va a solucionar esa crisis que están padeciendo y segundo, ¿qué otros puntos acordaron en esa reunión? Bueno, a la pregunta mencionar que nosotros limitamos con el Ecuador, pero el paso legal que se conoce es Rumichaca, es el puente internacional de Rumichaca, pero aparte de eso hay unos 40 pasos ilegales que es por donde pasa el contrabando. Entonces se le ha solicitado al Ministerio, a la POLFA, a la Policía Aduanera, a ALICA, pues medidas más contundentes. No podemos solo concentrarnos en lo que es Rumichaca, hay que hacer una atención especial a esos otros pasos que son ilegales y que por donde está ingresando todo el contrabando y que está afectando todo el tema económico de la región y del país. Con las ministras se llegó a unos acuerdos, estamos organizando una hoja de ruta que nos va a permitir a nosotros como productores organizar varios aspectos y tocar varios puntos. Uno de ellos es que en la siguiente semana vamos a tener la visita de la viceministra de Agricultura en el municipio de Iles. Va a estar en el marco del segundo encuentro departamental de paperos y allí se va a adelantar casi que un cronograma y una hoja de ruta que esperamos avance y avance de buena manera, porque de lo contrario la crisis que se avecina es enorme. Es un año completo en que los precios de la papa están sobre los 30.000 y los 40.000 pesos, cosa que es doloroso y que está afectando demasiadamente a las familias campesinas. Cuando los precios de la papa están bien, nuestros municipios tienen una economía fluida. Está bien el tendero, está bien el que vende los zapatos, está bien el del granero. Pero cuando entramos en crisis, hoy quisiéramos, y por eso agradezco estos espacios que nos permiten dar a conocer una crisis enorme social. Hay muchas personas que llevan su sustento también del jornal. Los jornaleros son los que día a día laboran y labran la tierra. Hoy, como los precios de la papa están caídos, ya no hay labores. Entonces, la crisis va más allá del sector papero. Es una crisis social que afecta a otros sectores también. Crisis social, como usted bien lo dice, alcalde, que pueden llegar a afectar otros sectores, pero también algo que debemos contemplar justamente son esos riesgos sanitarios que implica pues el ingreso de productos sin control desde este país vecino. ¿Cuáles también serían esos riesgos sanitarios a unos alimentos que no son objeto de control? Esa pregunta es fundamental, porque no solo son las barreras contra el contrabando. En el Ecuador hay una enfermedad endémica que es propia del Ecuador, que afecta a los cultivos de papa, que se llama punta morada. Nosotros como productores de papa lo entendemos, sabemos que hay un montón de enfermedades. Usted cuando habla con un papicultor, hay risoptonia, hay nematodos, hay hongospora, es un montón de enfermedades. A esas enfermedades se suma una enfermedad mayor que es punta morada, que es una enfermedad que es endémica del Ecuador. Si no colocamos barreras al contrabando y al ingreso de ese producto desde el Ecuador, pronto tendremos otra crisis mucho más grande, porque punta morada va a llegar, va a afectar nuestros cultivos. Entonces la crisis ya no será solo por el precio, sino será porque los cultivos se perdieron. Muy bien, 11:47, conversamos hasta ahora con Nixon Benavides. Él es el alcalde del municipio de Iles, principal productor de papa en Nariño, a quien le agradecemos por supuesto su tiempo y su atención. Usted hace un momento mencionaba a monómeros y la necesidad, pues ya que los insumos son los que en gran parte están afectando al campesinado, al agricultor en Colombia. Hace poco pues se conoció la intención que tiene el gobierno nacional en adquirirla. Ahí ha habido un poco, por supuesto, de lograr réditos políticos cuando no gusta alguna decisión. La decisión pues no es fácil teniendo en cuenta el gobierno actual que tiene Venezuela, y lo cual pues para muchos es un impedimento para entrar a negociar. ¿Ustedes desde la situación y la problemática dejan algún mensaje, hacen algún llamado al gobierno nacional para tal vez poder
catapultar un poco y adelantar esas negociaciones por monómeros, ojo, teniendo en cuenta la necesidad de hacer que estos productos, estos insumos bajen, porque entiendo que las otras fuentes de donde recibimos insumos están al otro lado, están por allá por Europa Central, están justamente en lugares donde en este momento están en guerra y se hace mucho más difícil que lleguen y que por supuesto lleguen a buenos precios. ¿Ustedes cuál es esa visión y cuál sería ese mensaje al gobierno nacional, alcalde? Bueno, la situación con el gobierno nacional es lo que usted menciona. El gobierno nacional ha mostrado intenciones, pero las intenciones no solucionan las crisis. Son las ejecuciones, son las planificaciones y son acciones las que determinan la salida a la crisis. No son las buenas intenciones. Nosotros podríamos anunciar buenas intenciones, pero de buenas intenciones no están hechas las soluciones. Entonces, este es un llamado al gobierno nacional. El tema de monómeros es mucho más complejo de lo que parece. Sin embargo, este es un llamado a que de la crisis también hay que generar una oportunidad. Volvemos a tocar el tema de monómeros por toda la crisis que estamos atravesando los sectores agrícolas. Pero si el gobierno es más consciente de la realidad, debería pensar en una empresa de insumos agropecuarios propia del país sin tener que estar dependiendo de lo que decida Venezuela. Todos sabemos la situación venezolana. Mire que el tema de la papa que hoy nos asiste es tan grave, y eso yo le mencionaba a la ministra de Agricultura. Nosotros en la década de los 70, de los 80, Iles era el principal productor de nacional. Viene la apertura económica y termina acabando el trigo y termina acabando la cebada. Hoy, con todo el tema del contrabando, con el tema del ingreso de papa precocida, papa precongelada que llega de otros países, ingresa al país, estamos acabando con otro producto. Es decir, el campesino nariñense, cuando se le acabó el trigo, cuando se le acabó la cebada, migró a la papa, pero hoy se está acabando la papa. Entonces es una situación que ya lo hemos vivido. Aquí se han perdido productos como el trigo, como la cebada, que desaparecieron, y hoy la papa camina también en ese mismo rumbo. Entonces, más que intenciones del gobierno, necesitamos de soluciones reales que nos permitan avanzar en esos temas. No podemos quedarnos solo en buenas intenciones. Alcalde, esto se da pues en torno a la papa, a la cebada, pero en medio de este paro arrocero nacional, Iles Nariño también es productor de arroz, y también cómo enfrentan la crisis en torno al escenario de la producción de arroz. Bueno, Iles no es productor de arroz. Nosotros somos un municipio netamente papero. Hay unos incipientes cultivos de arroz, pero sí Nariño, sí la producción. El problema en Nariño hoy es el tema de la papa, pero también el tema del arroz. El tema del arroz lo estamos viviendo a nivel nacional. Hace días escuchábamos las manifestaciones de la gobernadora del Meta ante la crisis que está generando. El tema del cacao también. Es decir, todos los sectores agropecuarios en el país estamos viviendo crisis, porque usted le pregunta a cualquier sector y ningún sector está bien. Yo le pregunto a los cebolleros, de donde nosotros también tenemos un área bastante grande destinada al tema de la cebolla, que es la parte norte del municipio, es como la parte caliente, abrigada del municipio, un tema más templado. Allí producen en gran cantidad cebolla, pero ellos los tiene acabados la cebolla peruana, que ingresa también por el Ecuador. Entonces, usted les pregunta a los cacauteros y también están en una crisis, les pregunta a los arroceros y están en crisis, les pregunta a los paperos y estamos en crisis. Es decir, hay una crisis enorme en el sector agropecuario que sí es necesario que la ministra de Agricultura y los demás ministerios le pongan ojo a la situación. Este es un país que deriva su sustento de la parte agropecuaria, no es un país industrializado netamente. Nuestros renglones de la economía están en la producción de materia prima y demás. Entonces, el día en que entremos en crisis como hoy está pasando, pues la sociedad misma va a estar en crisis. Entonces, es importantísimo que el gobierno nacional le ponga especial atención a lo que está pasando en el campo del país. Alcalde, y finalmente me quedan 30 segundos, por supuesto agradeciéndole su tiempo, su movilidad, esas importantes declaraciones que nos entrega para conocer esta realidad de primera mano allá desde su municipio de Iles en Nariño. Un tema, hay próximamente planeado mesas de negociación, mesas para avanzar en el tema con el gobierno nacional, que me comente brevemente sobre ello, por favor.
En la próxima semana, posiblemente el miércoles, tendremos la visita de la viceministra de Agricultura al municipio de Iles en el marco de la segunda Asamblea Departamental de Paperos. Si la situación con el gobierno avanza y hay un buen ambiente y se dan soluciones, seguramente seguiremos esa hoja de ruta, pero de lo contrario, pues se tomarán otras medidas, que también son medidas de hecho, pero ya no es que sea de manera esporádica, sino que una necesidad que conlleva y que nos obliga a tomar esas medidas. Entonces esperamos que por el bien de la región, por el bien de los paperos, por el bien del campesinado, el gobierno entienda que hay una realidad, acepte que hay una crisis y en medio de esa crisis empecemos a montar posibles soluciones. Muy bien, alcalde Benavides, la próxima semana estaremos muy atentos para que usted nos cuente si se cumplió o no se cumplió y cuáles fueron los resultados de esa mesa de trabajo. Estamos muy interesados desde Colmundo Radio de hacerle seguimiento y conocerlo, así que estaremos por ahí en comunicación con usted, alcalde Nixon Benavides. Muchas gracias, feliz día. Gracias a Colmundo por estar pendiente del agro y del campo colombiano. Bendiciones para todos.